El otro día dije en mi análisis de la escena de sangre y queso que si el vídeo tenía apoyo traería una segunda parte analizando el resto del episodio. A pesar de que ha pasado un día y no ha sido una locura el impacto del vídeo, sí que he visto una tasa de interacción enorme y os quiero agradecer tanto los likes como la cantidad de comentarios y compartidos que he visto en redes sociales. Es por esa razón que hoy os traigo lo que he prometido. Antes de empezar os anuncio también que después de cada análisis que salga semanalmente tendréis un directo comentando con vosotros cada episodio y teorizando acerca del siguiente durante todo el desarrollo de la temporada. El directo que toca para el primer episodio lo haré hoy mismo por la noche, así que estad atentos, repito, al canal de YouTube. Dicho esto, poneos cómodos y coged un buen refrigerio porque comenzamos. Comenté cuando vi el episodio en el preestreno de hace una semana y media, y lo mantengo, que este episodio contiene una exposición un poco artificial en algunos diálogos y le falta cierta chispa a los mismos en ese sentido. Eso es algo que me ocurrió también con el episodio piloto de la temporada pasada, y entiendo que es una forma de simplificar las situaciones y escenas para que el público se sienta más conectado a la trama de la anterior temporada, sobre todo en una serie tan masificada como esta. Le perdono esto porque en ese momento noté una mejoría brutal en los 3 primeros episodios, y siento que probablemente así sea a lo largo de esta segunda temporada. Aún a pesar de acusar una falta de creatividad en algunos diálogos, una cosa que he adorado de este episodio es el desarrollo en los personajes y la inserción de acciones cada vez más grises y contradictorias, además de la soberbia dirección visual de Alan Taylor. De verdad, es una maravilla este episodio. Pero eso lo abordaremos en cuanto hablemos de la parte de Desembarco del Rey y Rocadragón. La temporada arranca con una introducción brutal, una de las mejores artísticamente que se hayan hecho nunca entre Juego de Tronos y House of the Dragon, y noto una mejoría sustancial respecto al opening de la primera, un tapiz que desarrolla la historia de la dinastía que domina los 7 reinos a través de hilos que representan el fuego, la sangre y la magia que fundaron la casa Targaryen, así como las divisiones y grietas que la están desgarrando. No soy un experto en el lore, por lo que no me voy a extender en cada una de las imágenes, ya que tenéis hilos muy bien informados en Twitter y seguramente vídeos en YouTube que desgranan cada una de las imágenes. Solo quería darme un momento para apreciar esta introducción y su calidad artística. Me encanta y me resulta mucho más agradable e interesante de ver que la de la primera temporada. Tras la introducción nos vamos a unos bosques muy familiares, esos que vimos en las temporadas de Juego de Tronos para representar el norte, con troncos altísimos y hojas afiladas, con un sol débil y en pulso constante contra las nubes, la nieve y la niebla. El tono, desaturado, gris y frío cromáticamente, nos transportan de forma directa a las tierras norteñas y nos separa de la calidez de Desembarco del Rey. Si no nos habíamos dado cuenta de que estábamos en el norte, Ramin Djawadi, el compositor, nos lo confirma con el tema principal de la casa Stark, Goodbye Brother. Ese tema tan melancólico y austero que representa a la perfección el estado de ánimo norteño y los valores leales y solemnes de los Stark, en un violonchelo solitario que acompaña también un cuervo íngrimo. Taylor ilustra al cuervo como el protagonista en escena, haciendo una panorámica horizontal de casi 180 grados cuando el animal cruza de un eje a otro. Me encanta que se use el recurso del cuervo, pues es precisamente uno de los elementos más icónicos de la primera temporada de Juego de Tronos, el momento en el que esta criatura llegaba a Invernalia con la noticia de la muerte de Jon Arryn. A las negras, palabras negras. Solo que en este momento no representa algo negativo ni mucho menos un mal augurio, a no ser que sea un cuervo por la muerte de Lucerys, que probablemente sea ese, así que bueno, sí, en realidad sí que es un mal augurio, maldita sea. Pero además del mal augurio, creo que simplemente está encapsulando el espíritu norteño, lo ominoso, la grandeza y la vastedad de este territorio. Tras mostrarnos al cuervo desde un cenital, Taylor conecta con otra panorámica, pero esta vez de izquierda a derecha, al contrario que al inicio, para rematar el viaje del ave. Y aquí, con la voz del joven Cregan Stark y el estribillo del tema, descubrimos Invernalia, siendo el límite de la nieve, el rincón que sostiene el invierno sobre sus hombros. Es una imagen preciosa y nostálgica que nos transporta a Juego de Tronos, de nuevo con muy poco. No contento con eso, Taylor corta rápidamente al muro sin quedarse mucho más tiempo en Invernalia, mostrando las costumbres de los Stark y emulando uno de sus planos más icónicos de la primera temporada, aquel que cerraba la trama de la Guardia de la Noche en el episodio 10. En un tamaño de plano similar, Taylor muestra la llegada al muro desde la perspectiva de un joven Stark que es elegido por sorteo para servir a la Guardia de la Noche. Me encanta cómo esto contrasta con el hecho de que en Juego de Tronos este cuerpo que protege el muro era casi indigno, y la llegada al lugar era vista como una condena de muerte. Aquí Taylor no solo dignifica el muro con un despliegue técnico precioso, sino que la música también eleva y glorifica este momento. This is not. The North must stand ready.
Cregan nos lo recuerda, esto no es una condena, sino un honor, y difícilmente se pudo escribir un diálogo que sintetice mejor la causa norteña y la esencia de los Stark mejor que este. El muro se ve increíblemente poderoso, gigantesco y temible. Los planos en los que se deja poco aire, sumados a este brutal contrapicado, nos recuerdan la magia e importancia milenaria que tiene este lugar. De toda esta parte, además de quedarme con la recuperación del tema de los caminantes blancos y el acento de Kit Harington que está imitando Tom Taylor, he reflexionado sobre la profundidad del diálogo. Esta no es solo una presentación de los Stark para todos aquellos despistados que quieran recordar por lo que se mueve esta casa, sino que conecta directamente con el tema central de House of the Dragon, y en gran parte de Juego de Tronos. El personaje lo deja claro al inicio. Duty is sacrifice. It eclipses all things, even blood. Esta frase, literalmente, la dice Alicent en el 7º episodio de la primera temporada, cuando viéndose aislada y desautorizada por Viserys, después de que Aemond haya perdido un ojo, se enfrenta a Rhaenyra. Where is duty? Where is sacrifice? El deber y el sacrificio son la temática central que afecta a la narrativa de la primera temporada. Lo que sacrificó Alicent por ser reina fue toda su vida, en aras de cumplir con lo que todos le decían que significaba ser mujer, tanto Otto como la presión social de la época. A ojos de Alicent, Rhaenyra nunca cambió nada, a pesar de su posición como heredera y princesa, y nunca estuvo alineada con el deber. El affair con Daemon, Criston, Harwin Strong, sus hijos bastardos... Para Alicent siempre fue tremendamente injusto que Rhaenyra pudiera tener todo aún a pesar de no sacrificar nada, y eso es lo que la hundió cada vez más en la envidia y el rencor. Cuando Cregan Stark dice que el deber es sacrificio, paradójicamente, está profetizando el final del episodio. El deber de Cole de proteger a la familia real y el de Alicent de no pervertir a sus súbditos y permanecer casta en su viudedad causa un sacrificio imperdonable que es la muerte de Jaehaerys. El deber cae como una losa inquebrantable. La terrible muerte de Aemma a manos de Viserys y los maestres por salvar al niño. La corrupción espiritual y física del rey por haber elegido a Alicent y cómo eso destrozó a su familia. El deber mata el amor y la voluntad. Por eso es un sacrificio, porque cuando se evita o elude, el golpe que viene de vuelta es aún más atroz. Los Stark nos recuerdan esto, no por capricho, sino porque es una gran verdad. No es casualidad tampoco que después de la escena entre ambos personajes en lo alto del muro, lo siguiente que veamos es a Rhaenys charlando con Daemon, mientras este le recuerda que pudo haber asesinado a Aegon y a toda su estirpe cuando tuvo la oportunidad. El deber de sangre y honor al que se debía Rhaenys fue el sacrificio que se pagó con la muerte de Lucerys y una guerra cruenta. El deber de Eric, que se juró a sí mismo junto a su hermano proteger a toda la familia real, fue el sacrificio que tuvo que correr para no acabar con el usurpador. Todos estos conflictos internos entre deber y voluntad, curiosamente revolotean en torno a Daemon, un tipo sin códigos y dispuesto a cualquier cosa, y está presente en todo el episodio, de la misma forma que lo está en la escena entre Alicent y Cole. Todo el sacrificio al que se sometió Alicent, a pesar de sufrimiento interno, le proporcionó una familia, un reinado y una estirpe, pero a cambio de su integridad psicológica y de perder a sus seres queridos. En el momento en el que ella se separa de ese deber, empieza a experimentar una degeneración que comienza a devorarle internamente. Es quizá esa culpa la que veremos representada en los próximos episodios, pues es la que causa indirectamente la muerte del pequeño Jaehaerys. Pero eso lo juzgaremos más adelante con más información y sintetizando todo lo que va ocurriendo. Me gustaría hablar de contradicciones y de gamas de grises, porque es una de las cosas más interesantes del episodio. En especial, y a este respecto, me encanta cómo se aborda el personaje de Aegon. En la primera temporada teníamos a un niño impulsivo, maleducado y caprichoso, que no tenía madera para ser rey y que le abrumaba la simple idea de tener un peso tan grande recayendo sobre sus hombros. Esa actitud que eludía responsabilidades le llevó a ser un vicioso, un ser repugnante y empujado a los impulsos más bajos. En cambio, en este primer episodio, podemos ver a un padre orgulloso y cariñoso con su primogénito, incluso con la voluntad de entender a su mujer, la que recuerdo que es su hermana y con la que le forzaron a casarse. Me encanta cómo esa frustración sexual y también afectiva por la condición de Helaena salen a relucir en la escena de la profecía. Hay sorna y poco cuidado, pero también una preocupación y una frustración por no poder entender no solo a su mujer, sino a su hermana. El espíritu juguetón y poco responsable, así como impulsivo de Aegon, aflora en varios momentos del episodio, en la reunión del consejo privado, en las peticiones de los ciudadanos e incluso en el final, cuando está de botellón en el trono. Pero a pesar de ello, hay elementos que lo hacen más humano e interesante.
Aegon quiere ser un rey mínimamente respetado por el pueblo, quiere ser inteligente y estratégico, y hace caso a Otto a pesar de verlo como una figura de autoridad aburrida y desfasada. Su inocencia e impulsividad afloran en cada diálogo, pero hay una preocupación genuina por congraciarse con el pueblo, y esto conecta a la perfección con el momento de su coronación. Cuando toda la estima, cariño y validación que se le había privado desde pequeño, con un padre ausente, una madre severa y fría y un abuelo más preocupado por su posición que su bienestar, aflora en los ciudadanos de desembarco del rey. Cuando todos aclaman su nombre, cuando levanta la espada del conquistador y los hombres, mujeres y niños de la capital claman como uno por su nuevo monarca. La estima de Aegon hacia el populacho es tan evidente porque son las únicas personas que le han querido en su vida, y es trágico pensarlo porque son personas que ni siquiera lo conocen, que idolatran una proyección irreal y edulcorada de su persona. Es por esa razón por la que Aegon se esfuerza en parecer un buen rey, a pesar de su personalidad, porque no quiere defraudar al pueblo, ya que siente que a su familia la ha defraudado demasiado. Esta clase de trazos de personalidad, en un personaje que ha sido descrito como un violador, borracho y desgraciado en la primera temporada, me fascinan, porque no es una forma de redimirlo, o de limpiar su imagen como personaje, es una muestra más de que los seres humanos son tridimensionales, de que pueden ser monstruos y a la vez santos, y es una cosa que estoy adorando de House of the Dragon. Me recuerda en parte al Jaime Lannister más lúcido de las primeras temporadas de Juego de Tronos, un personaje miserable y odioso del que de repente descubrimos una faceta más redentora. Evidentemente está lejos de ser lo mismo, pero adoro que los grises nos permitan examinar a personajes tan antagónicos desde una perspectiva tan real y objetiva. Del mismo modo, a pesar de la chulería y tontería que lleva Aegon encima, me encanta cómo no siente el peso del trono, al contrario que Viserys, que se cortaba y al que no le gustaba sentarse en la silla más alta del reino, la cual sentía incómoda en todo momento. Aegon la sienta como el sofá de su casa. Taylor representa estos momentos con gran atino, entierra al joven rey en un mar de espadas casi siempre para fortalecer la grandeza y peso del trono, y a pesar del poco aire y el poder intimidatorio del asiento, cuando vemos que no le pesa en absoluto, vemos primeros planos, expresivos y con mucho aire, demostrando lo poco que le importa a Aegon este peso. Lo abraza, lo disfruta y siente que es todo lo que tiene. Es hasta irónico ver cómo la estatua de Viserys, a medio hacer y en el fondo del salón del trono, le observa inmóvil, sin poder hacer o decir nada, como el propio personaje en la primera temporada, casi receloso de ver cómo todo lo que construyó se va al garete, un espectador, un eterno esclavo de sus acciones. Me parece un recurso fenomenal. De la misma forma, adoro cómo se ha abordado Alicent en este episodio, no solo por el recurso de las manos y las uñas que ya mencioné en el anterior vídeo, contrastando su deber con la pasión a la que se está entregando ahora, sino también cómo eso le afecta y cómo sabe que está llena de contradicciones. El acostarse con Cole no es solo revanchismo hacia Rhaenyra, es Alicent cobrándose años de sufrimiento y sometimiento, diciéndose a sí misma que ella también puede hacerlo, que ella también tiene derecho a disfrutar. No es casualidad que ambas veces que la vemos con Cole, ella lleve la voz cantante, que ella sea quien someta en el rol sexual al guardia real, que ella sea la que lleve la batuta, porque ahora ella tiene el poder para ser la dominante. Pero esa es un arma de doble filo, porque a la vez que quiere disfrutar, se siente sucia. Taylor lo expresa así en la escena en la que se está limpiando en la bañera. Siente que tiene que hacerlo ella misma para desembarazarse de impureza y aprieta fuerte, probablemente haciéndose daño y entumeciéndose la piel, porque siente que es lo que merece. Por eso primero el director hace un paralelismo con el plano de ella poniéndole la capa a Criston Cole con el que está en la bañera, para posteriormente encerrarla entre jarrones, oscuridad y movimientos de cámara internos, porque aún se siente encerrada en esa culpabilidad, la tiene grabada a flor de piel. Esa contradicción, de otro modo, la vemos también más adelante, cuando habla con Otto y asume que ya no hay marcha atrás, que Rhaenyra la desprecia y que la guerra será sumamente violenta y cruel. Antes de explicar la contradicción de la escena con la que le sigue, me gustaría remarcar un detalle escenográfico que me parece brutal. En esta escena, entre Alicent y Otto, se puede ver un paralelismo bastante grande con las que ambientaban las de la primera temporada. Claire Kilner, en el episodio 5, mostraba cómo las palabras de Otto y su manipulación sobre Alicent estaban representadas por el fuego, por el descontrol y la furia de las llamas, como un elemento amenazante que aplacaba la frialdad y misericordia de Alicent.
Del mismo modo, en el episodio 9 podíamos ver cómo Kilner mostraba la ruptura entre la visión de ambos personajes respecto a la guerra, elaborando dos ejes, uno frío y dominado por una luz muy tenue, y el otro cálido, lleno de llamas. Mientras uno representaba la pasividad y clemencia de Alicent en torno a lo que tenían que hacer respecto a Rhaenyra, el otro mostraba el belicismo y crueldad de Otto. En este episodio, cuando Alicent hace lo mismo con su padre y le expone una estrategia más calmada y reconciliadora, Otto se aparta del eje cálido, al contrario que en la primera temporada, y esta vez se va al territorio de Alicent, el frío, intentando comprender a su hija, pero esa comprensión se transforma de nuevo en manipulación, y las llamas cobran más protagonismo, hasta el punto de que también comienzan a invadir el eje de Alicent e iluminar su cara, cuando ella asume que la violencia tendrá que ser el único camino. Me encanta cómo estos pequeños detalles están presentes a lo largo de la serie, y sobre todo cómo los directores, aunque vayan rotando, respetan el conjunto de la visión artística. Pero a lo que iba. Poco después de esta escena somos testigos del funeral de Lucerys, montado en yuxtaposición con una escena de Alicent en el Septo. Esta escena es clave para entender los ejes que mueven la historia, y sobre todo las contradicciones que acechan a los personajes. El tema que ambienta toda esta escena es el del funeral de Laena, uno que quiere honrar a los muertos de una forma solemne y sentida. En cierto modo, es un tema de luto para los Targaryen, y esqueletiza la escena de una forma magistral. Al contrario que la versión de Laena, que parecía celebrar el legado que dejaba el caído, aquí es mucho más sentimental, pues Lucerys fue asesinado, y el único legado que dejó esa muerte fue sufrimiento y una guerra en ciernes. Desde el lado de Rhaenyra podemos ver un atardecer, representando el ocaso bélico que se cierne sobre Poniente, un final, un cierre a todo este capítulo de tensiones. En el lado de Alicent también, solo que en la soledad y a la sombra del Septo. Al contrario que el resto de su familia, Alicent no celebra la muerte de Lucerys, por eso hace esto en soledad. Inciso para apreciar cómo Taylor emplea los escenarios gigantes en planos generales, aislando a los personajes en su sufrimiento y tristeza frente a sus propiedades y responsabilidades. Es como si todo aquello que regentan les fuera demasiado grande, como si su posición fuera demasiado como para poder aguantar tanto. Esto lo vemos tanto con Alicent como con Rhaenyra y Jace. Pero sigamos. Durante unos instantes, Alicent, mientras enciende una vela para su madre y su marido, ve una a la que le falta su luz. La música entonces muta y desarrolla una nueva frase musical, un nuevo fragmento lleno de dolor y arrepentimiento, de visceralidad, para representar el inmenso dolor de Rhaenyra y el arrepentimiento de Alicent. Mientras el dolor de una alimenta la hoguera, con la ropa de su fallecido hijo, el arrepentimiento de la otra trae luz a su estancia. El contraste entre ambas escenas es bestial, además del evidente paralelismo con la primera temporada, cuando Rhaenyra y Alicent rezaban juntas, hay una clara ruptura entre ambas escenas. El fuego de la hoguera engulle a Rhaenyra, henchida de venganza, representando el fuego iracundo de los Targaryen, y a su vez, el arrepentimiento y perdón de Alicent enciende las velas, de una forma lúgubre, para rematar con ella apagando el fuego sobre la varilla. Mientras una se deja llevar por la rabia y el fuego, la otra intenta apagarlo con su perdón. Lo trágico de la escena, y es algo que enfatiza la música, es que la relación entre Rhaenyra y Alicent, la reconciliación entre verdes y negros, ya es imposible y cosa del pasado. Y muestra, evidentemente, las caras de ambos personajes, la hipocresía y el arrepentimiento que siente Alicent por haberse visto empujada a esta situación, y el inmenso dolor de Rhaenyra, que intentó por todos los medios evitar un conflicto armado, que fue misericorde y paciente, ahora ya impulsada por la rabia y la venganza. Simplemente espléndido. Esta relación entre la violencia y la iluminación cálida, acompañada casi siempre por el fuego, también hace acto de presencia en la trama de Rhaenyra, que contiene una Emma de Arcy asombrosa. Esa frialdad, esa tristeza y soledad que siente ante la muerte de su hijo, se materializa al principio del episodio, cuando la vemos frente a Bastión de Tormentas. Taylor primero la contrapone compositivamente al gran bastión de los Baratheon. Mientras ella ocupa el cuadrante medio izquierdo, la fortaleza ocupa el derecho. En el centro, el vacío, el lugar en el que busca a su hijo. La ausencia de masa en el centro del plano nos genera esa sensación hueca que siente Rhaenyra dentro de sí, no solo por la pérdida de su hijo, sino por no poder encontrar un solo resto del mismo, por no saber si está vivo o muerto. El aura fría y azulada ahoga a Rhaenyra en esa tristeza y soledad que siente ante esta empresa, recuperar el cadáver de su hijo, que se antepone a cualquier otro interés en curso. De nuevo, Taylor refuerza ese vacío que siente Rhaenyra, no cuadrándola en el centro del plano,
mismo, sino a un lado, acabando con la posible simetría. Hay algo que falta, algo que no encaja, y esa sensación se nos transmite desde la composición, y así lo sigue representando Taylor más adelante, dejando siempre espacio lateral en los planos de Rhaenyra, incluso en el plano general que ilustra la pérdida ya definitiva. Syrax y ella a un lado, pasando por el luto, y a la derecha, Bastión de Tormentas y el mar, el detonante de la muerte y el lugar donde yace su hijo. Y Taylor no se corta con esas correspondencias en la composición, sino que también se toma la molestia de cambiar de un plano tan sentimental y asimétrico a uno totalmente simétrico y oscuro, conectando sonoramente el grito de dolor y pena de Syrax con las puertas del Salón del Trono abriéndose de par en par. La visceralidad de una madre encontrando los restos de su hijo en contraposición al cinismo y la frivolidad de la entrada de Aegon, caminando hacia el lugar que causó toda esta guerra. La sinceridad natural de lo asimétrico, contrapuesta al cinismo de la simetría. Extraordinario, bárbaro, magnífico... En fin, que se me acaban los adjetivos. Pero esta relación entre la simetría y la emocionalidad no acaba aquí, porque en el momento que Rhaenyra clama por la cabeza de Aemond, Taylor se marca uno de los mejores planos del episodio, una exquisitez técnica que recuerda muchísimo a la magia de Sapochnik y sus planos seguimiento. El plano comienza con una Rhaenyra determinada, de espaldas, caminando hacia la sala del consejo. La cámara le da todo el poder a la reina, siguiéndola en su eje de acción. Además de reforzar el poder de Rhaenyra y su autoridad en escena, se centra en la intimidad con Daemon para luego desprenderse de él y dar de nuevo todo el mando a Rhaenyra. Que no haya cortes y la cámara siga todos los movimientos de la reina le da una tensión e importancia a la escena soberbia. Además de esto, hay que remarcar que lo que suena en escena es el tema de Rhaenyra. Sí, ese que tenía percusión en el que antes predominaban los coros intentando imponerse. Ahora ya no escuchamos voces, porque Rhaenyra no tiene que demostrar nada. Dominan el tema los instrumentos, los tambores de guerra, y el mismo degenera una escala menor que parece desgarrarnos lentamente el tímpano, como si el corazón y la bondad de Rhaenyra se hubieran podrido. Pero sigamos con el análisis del plano porque es una cosa increíble. Todo este genial movimiento de cámara, que iniciaba en la penumbra de Rocadragón, muta a la silla que preside el consejo. Esa misma silla en la que Rhaenyra recibía la noticia de la muerte de Lucerys. Ese mismo espacio frente a la chimenea que preludiaba la inminente guerra. Ese en el que veíamos la cara desencajada y rabiosa de Rhaenyra. Ahora, ella se imbuye en esa calidez bélica, en esa furia de fuego y sangre Targaryen, y está tapando la chimenea, porque ahora el fuego es ella. Abandona la pena y la tristeza, y la cámara la aísla. Esta vez, no para reforzar su soledad, sino para mostrar el poder y la autoridad que merece. Por eso, Taylor se afana en crear el plano más simétrico posible, sin abandonar ese aire de más que parece quedará en Rhaenyra para siempre. Ese trozo de ella que nunca será sanado, el agujero que ha dejado su hijo para siempre en su alma, comido por la oscuridad, pero alimentando un fuego que arde intensamente en su corazón. El fuego de la venganza, el fuego que devora al deber y al sacrificio. Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado de este análisis completo del primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon. Me encanta esta serie, me encantan sus directores y de verdad estoy absolutamente enamorado de todo lo que hacen narrativa y visualmente. Esta temporada pinta a obra de arte por todos sus poros. Si os ha gustado el vídeo os pediría que os dejarais un buen like, que compartierais el vídeo con vuestros amigos, amigas, familiares y seres queridos y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.